Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 30 de tercer año. Creer es confiada entrega. La contestación a la invitación de Dios es decisión que compromete. En sus hojas es la número 27. Empieza esta lección en un nuevo capítulo que es la fe, y a su vez empieza en la sección 1, el origen de la fe, respuesta a la iniciativa de Dios. Y nos pregunta, ¿qué quiere decir creer? Algo confuso en lo personal esta sección por el juego de palabras, ¿no? Trataré de explicarlo lo mejor que se pueda. Empieza en este capítulo diciéndonos que lo primero y fundamental para presentar una catequesis o dar una catequesis es o son las profesiones de fe. También se conocen como símbolos de fe. Y para entender esto, si les digo, hay que dejar de lado el significado que nosotros tenemos de símbolo, puesto que es completamente diferente. Nos dice aquí que la palabra símbolo viene de simbolón, que significa un objeto partido a la mitad, con la intención de presentar identidad. ¿Qué tiene que ver esto con la profesión o los símbolos de fe? Pues en primer lugar, los símbolos de fe son los que le da identidad a la Iglesia Católica. Por dar un ejemplo, la Iglesia Católica cree en el Papa, a diferencia de los ortodoxos, que ellos se separan de la Iglesia Católica porque no creen en el Papa, ¿no? Y eso lo tenemos como identidad. También nos dice que la palabra simbolón posteriormente significó que es la recopilación, colección o sumarios, ¿no? Entonces los símbolos de fe pues son todas las recopilaciones, son todas esas pequeñas frases que podemos encontrar en la Sagrada Escritura que nos habla acerca de la fe. Lo que nos marca la lección aquí es de que nuestros símbolos de fe son buenas referencias para iniciar una catequesis. Y la pregunta es, ¿dónde encontramos esos símbolos de fe? Pues la respuesta general es la Biblia, pero leer toda la Biblia para sacar los símbolos de fe creo que se vuelve una tarea complicada. De hecho, esa tarea pues ya la hicieron por nosotros. Todos nuestros símbolos de fe pues lo tenemos en un rezo que lo decimos todos los domingos, que es el credo. En otras palabras, el credo contiene todas las verdades que la Iglesia Católica cree, que le da identidad a la Iglesia Católica, ¿no? Me pueden decir, oye, pero ¿cuál de los dos? ¿El largo o el corto? ¿El apostólico o el niceno-constantinopolitano? Cualquiera de los dos contiene las mismas verdades, uno con más detalle que el otro, ¿no? Pero son las mismas. Nos dice, bueno, esto es información aparte. El credo se divide en tres partes. Primero se expresa su fe en la primera persona divina y en la obra admirable de su creación. Luego en la segunda persona divina y en el misterio de la redención humana. Finalmente en la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Y bueno, ya para terminar la primera parte de esta sección es de que el credo es buena referencia para la catequesis. ¿Cómo debemos interpretar esto? Yo a lo mejor me toca dar una catequesis y resulta que nunca he dado una catequesis. Que esta primera parte nos quiere decir de usar el credo como referencia, hay que considerar dos aspectos. El primero es que a lo mejor a mí me toca dar una catequesis, yo no tengo formación de catequesis, pues me voy al credo, lo recito, digamos, creo en la primera parte, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Por ser una catequesis tengo que profundizar en este tema, estudiarlo para posteriormente explicarlo y que mi catequesis se dé lo mejor que se pueda. Obviamente en esta profundización pues a lo mejor va a ser necesario que consulte las Sagradas Escrituras, la tradición, que le pregunte una que otra duda al Padre, etcétera, con la intención de dar lo mejor que se pueda a la catequesis. Lo otro que hay que considerar es que no podemos cambiar lo que dice el credo, ¿no? El credo viene, aquí nos marca la lección que es desde el año 381, 325, entonces hay que apegarnos a lo que nos dice el credo y conforme a eso dar la catequesis. Continúa esta sección hablándonos ahora de la palabra creo, porque en el credo se dice bastante, ¿no? A lo mejor no lo escuchamos tanto, pero gramaticalmente hay comas y eso significa que aplica el verbo, ¿no? Ejemplo, creo de los apóstoles al final nos dice creo en el Espíritu Santo, coma, la Santa Iglesia Católica, coma, la comunión de los santos, coma, el perdón de los pecados, coma, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Gramaticalmente eso quiere decir creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Entonces es importante ir entendiendo qué significa la palabra
palabra creer. Y me gusta cómo lo hace la lección, porque dice, para entender esta palabra, vamos olvidándonos del mensaje espiritual y recurramos al lenguaje cotidiano para entender su significado, profundizar en su significado. Y lo primero que nos dice es que en el lenguaje cotidiano, pues dice aquí que lo encontramos en te creo y creo en lo que tú dices, ¿no? Y ambas se refieren a que confiamos en que la persona nos dice la verdad, y más que confiar, estamos convencidos que esa persona nos está diciendo la verdad y que el contenido de sus palabras corresponden a la realidad objetiva. Y bueno, y al decir esto suceden más aspectos de fondo, ¿no? El primero, pues como les digo, pues es aceptar y reconocer como verdadero el mensaje que nos da la persona. Pero al hacer esto estamos reconociendo como consecuencia que la persona tiene una autoridad de verdad. Y con este creer en la persona se hace un doble reconocimiento. Primero a la verdad que él nos transmite y segundo pues a la autoridad de verdad que tiene la persona. A la persona y a las palabras. Por dar un ejemplo más sencillo, a lo mejor los que tienen hijos, más de uno, saben quién tiene más autoridad de verdad y saben a quién creerle, ¿no? Si sucede un problema y ambos hijos dan su versión de los hechos, por esta autoridad de verdad que tiene cada uno de ellos, ustedes decidirán a cuál hacerle caso, ¿no? Entendiendo esto del creer, la autoridad que pues reconoce la autoridad, las palabras y yo diría más aún los hechos de las personas, podemos pasar a la parte final de esta sección, la cual inicia con la siguiente frase. En la Biblia encontramos demasiado el verbo creer y a su vez el sustantivo fe. Y nos dice aquí que así como hay una explicación teológica de la palabra creer, pues también hay una explicación teológica de la fe, y dice aquí una categoría fundamental. Y si nos vamos a las definiciones así sencillas o empezamos por ahí, pues la fe es creer ciegamente en alguien, ¿no? Por dar un ejemplo, tenemos un equipo de trabajo, nos repartimos las tareas y obviamente cuando repartimos estas tareas estamos haciendo un acto de fe en la persona de que hará lo que le corresponde, ¿no? Tal vez no lo decimos, pero eso significa repartir tareas, y no me dejarán mentir que la repartición de estas tareas se hace conforme a la credibilidad de la persona. Es decir, si la persona tiene alta credibilidad, tiene alta autoridad de verdad, a lo mejor se le asigna una tarea importante, de lo contrario, pues le asignamos tareas secundarias. Y con esto quiero llegar a que creer y tener fe van de las manos. Por eso esos que dicen es que tengo fe en Dios pero no creo en la iglesia, en primer lugar desconocen religión católica o su religión, la que ellos profesen, y en segundo pues creo que creen a medias, ¿no? Pero bueno, en nuestros casos esta fe, este creer en Dios no es así espontáneamente, ¿no? Si leemos el Antiguo Testamento, Dios dio muchas señales de su existencia, de su poder, de su autoridad. A estas señales les llamamos revelaciones. Tantas revelaciones pues para que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento creyera en Dios. Y nada más así como dato curioso, tantas revelaciones que dio Dios y el pueblo de Israel dudaba, se iba con otros dioses, dejaban de cumplir la alianza, etcétera, ¿no? Creo que a Egipto le quedó más claro el poder, la autoridad de Dios ahí cuando se divide el mar muerto que al mismo Israel. Aquí lo importante es que no es que que creamos en Dios ciegamente, sino que Él nos da probadas de su existencia. Y estoy hablando del Antiguo Testamento, porque cuando hablo del Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo, que es la misma revelación de Dios. Termina el Evangelio de San Juan diciéndonos que si se escribiera todos los milagros, todos los prodigios que hizo Jesús en su vida pública, pues no alcanzaría ningún libro para escribirlos. Lo importante de aquí, vuelvo a lo mismo, Dios se revela para que nosotros tengamos fe y creamos en Él. De hecho, es algo que nos marca la lección en este punto. Nos dice, lógica e históricamente la revelación precede a la fe. La fe está condicionada por la revelación, y la fe es la respuesta del hombre a la divina revelación. Esto quiere decir que primero viene la revelación,
posteriormente la fe y al mismo tiempo el creer en Dios, ¿no? Ahora, todo esto que les digo, pues hacemos referencia a las Sagradas Escrituras. Y la pregunta es, ¿qué revelación tenemos en nuestros tiempos? ¿Dónde se manifiesta Dios? ¿Dónde vamos a ver que se abra un mar para que podamos pasar? Y es lo que nos dice el número 8. El hombre puede llegar con la razón al conocimiento de Dios. 3 aspectos voy a tomar de aquí, y lo que básicamente nos dice es de que nos debe de bastar la naturaleza, la creación de Dios, para llegar a su existencia, ¿no? Se comenta una historia, no sé si sea cierta, de que un señor se llevó a sus hijos a una isla remota porque él no quería que conocieran o les dijeran acerca de Dios. Ahí crecieron los niños, ahí estuvieron, y llega el momento en que los mismos niños empiezan a cuestionar: oye papá, ¿y quién hizo esta isla? Y es cuando el papá entra en cuenta de que pues no se puede negar la existencia de Dios, la mano de Dios no se puede negar. Creo que ya se los he dicho yo bastante, ¿no? Simplemente nuestro sistema solar, cuántos planetas somos, cómo es que uno de ellos queda a la distancia adecuada del Sol para que se dé la vida, para que estemos aquí presentes, ¿no? Dice aquí también que existen científicos, a través o a raíz de este conocimiento que adquieren de la ciencia, pues llegan a la conclusión de que tanto orden, con tanto orden que hay detrás del universo, pues debe de haber un creador. Incluso también menciona acerca algo de los ateos, que para negar algo, pues tienen que decir que existe, ¿no? Que de alguna manera creen en ello. Aquí también lo otro importante es que la revelación de Dios no tiene que ser tan maravillosa, tan, no sé cómo decirlo, escandalosa tal vez, en el sentido de que, miren lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, sino que Dios se revela en las cosas más sencillas, ¿no? Hay que recordar el profeta que decía que Dios le dijo que iba a ir a verlo. Pasó la tormenta y no estaba, pasó un huracán y no estaba, la lluvia y no estaba, y hasta que llegó una brisa pequeña, ahí encontró a Dios, ¿no? Es decir, en lo más pequeño podemos ver la revelación de Dios. Entonces, con esto de que el hombre puede conocer a Dios solamente con la razón, surge una pregunta: ¿por qué todos nos llegan a esa conclusión? Porque hay científicos que negan a Dios, porque hay personas que no ven la mano de Dios en la creación. Y esto nos lo dice el punto número 9. Dios que se revela es la fuente de la fe del cristiano. Lo que nos dice es, para que lleguemos a ver la revelación de Dios, no solamente hace falta el conocimiento, la revelación. Entonces, en este punto considera algo fundamental: que toda revelación, cualquiera que sea, es decir, la misma revelación de Dios, que sabemos que por excelencia es Cristo, o llegar al conocimiento de Dios por la razón humana, cualquiera que sea esta razón, el don de llegar al conocimiento de Dios pues viene de Él mismo, en primer lugar, porque en segundo lugar también va a depender de nosotros, va a depender de nuestra fe, de que si creemos o no creemos. Es decir, de nada me sirve tener conocimiento plenamente de la ciencia, ser un premio Nobel de física, química, biología, medicina, etcétera, si no tengo fe en Dios o no creo en Él. Entonces, lo que nos marca aquí es sencillo: Dios se revela cualquiera que sea la manera en que se revele, y yo tengo que ver esta revelación con ojos de fe. De otra manera no me sirve de nada. Y lo importante de aquí no es solamente decir, sí, es obra de Dios, creo en Él, ¿no? Sino, como les digo, es empezar a tener fe en Dios, porque de aquí se derivan muchas cosas. Al tener fe en Dios, empieza nuestra vida espiritual, empieza a creer en su palabra, empezamos a creerle a Él, a creerle en su palabra, a abandonarnos enteramente y dejarnos guiar por Él, por sus manos. Y hasta aquí con esta lección, hermanos. Nos estamos viendo. Luz y sal. Hasta luego.